se van a manifestar como la enfermedad de Wolman o el almacenamiento por ésteres del colesterol. Cuando depositan esfingolípidos, vamos a encontrar como ejemplo la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry, Niemann-Pick-C, las mucopolisacaridosis de la 1 a la 9, que son las que ahora están descritas, la enfermedad de Pompe y algunas otras. Las que están resaltadas en negritas son aquellas para las que actualmente tenemos tratamiento y son aquellas que están tratando de ser más difundidas en nuestro conocimiento porque ya les podemos dar algo. Vamos a empezar por tocar por qué es importante conocer a estas enfermedades por depósito lisosomal. La importancia radica en que anteriormente estas enfermedades crónicas, multiorgánicas, no teníamos nada que hacer. Les dábamos un manejo conservador, una conducta expectante, algo de paliativo, algo de paliación al dolor, a lo crónico, a lo respiratorio. Sin embargo, no teníamos nada resolutivo. Actualmente tenemos la posibilidad de darles un tratamiento innovador desde que tenemos terapia de reemplazo enzimático, esto es, poderles reemplazar la enzima ausente. Esto, si bien es cierto, no es curativo, vamos a tener que va a mejorar la calidad de vida de los pacientes al tratar de evitar la progresión de la enfermedad, al tratar de mejorarles la calidad de vida. Sin embargo, es algo importante que en otras enfermedades, en el tratamiento con el que tenemos, no nos va a evitar el deterioro neurológico cuando estas enfermedades tienen manifestaciones neurológicas y tampoco van a cruzar la barrera hematoencefálica. Vamos a tener como característica que la gran mayoría de estas enfermedades van a iniciar tempranamente. Y entonces, si nosotros iniciamos la terapia de reemplazo enzimático también en forma temprano, ¿qué va a suceder? Pues que evitaremos la progresión de la enfermedad. Insisto, no la vamos a curar, pero sí podemos atenuar en mucho la presentación. Tenemos, aparte de la terapia de reemplazo enzimático, otra terapia en donde se inhibe el sustrato que se deposita. Podemos tener también la opción del trasplante de células madre, situación que es muy cara y que para ello tenemos que llegar en forma muy temprana a los pacientes. Y también lo que es algo que suena más a futuro, la terapia génica. Bueno, entonces, entrando un poquito más en materia de lo que es la enfermedad de Gaucher, vamos a ver que aquí se deposita un lípido, un glucocerebrósido, y esto está dado por la mutación del gen de la glucocerebrosidasa ácida, y esta deficiencia enzimática nos va a ocasionar que se deposite todo este material que parece espumoso. Esta enfermedad es, como todas ellas, multiorgánica y que tienen una clínica muy variada, incluso va a tener 3 fenotipos clínicos que ahora vamos a comentar, pero que bueno, esto nos puede hacer desde que sea muy leve la presentación, que sea difícil de sospechar porque tenga una manifestación atenuada, o que pueda ser muy grave y desde que nazca el paciente pueda llevarlos a la muerte. Vamos a ver que la primera descripción clínica la tenemos en 1882. Imagínense que hace cuántos años, hace más de 100 años que conocemos la enfermedad y actualmente pues solamente podemos dar el reemplazo enzimático. Nos llevó prácticamente 100 años para poder llegar al tratamiento que ahora con el que contamos actualmente y que ha mejorado muchísimo la calidad de vida de los pacientes y por tanto su supervivencia. Vamos a encontrar que la frecuencia de enfermedad de Gaucher va a ser 40 a 60 mil nacidos vivos y va a ser un poco o mucho más frecuente en población de judíos askenazí, donde tenemos que existe mucho la consanguinidad y podemos tener de 1 en 400 a 1 a 2500 nacidos vivos. El modo de herencia en esta patología va a ser autosómico recesivo y esto es muy importante conocerlo porque está muy ligado a la consanguinidad o a la endogamia. Vamos a ver también que, como les comentaba, la presentación clínica puede ser tan variable como que desde el primer año de vida lo diagnostiquemos o que hay pacientes que en la 8ª década de la vida por una fractura patológica han sido diagnosticados. Es importante, como les decía, tener presente el modo de herencia, puesto que para que nosotros tengamos la manifestación de la enfermedad de Gaucher necesitamos 2 padres portadores para que podamos tener al paciente en homocigosis y tener manifestaciones de la enfermedad. Esto se va a dar mucho, por ejemplo, en poblaciones donde hay consanguinidad, endogamia y también muchas veces en la población abierta, pues resulta que se encontraron al alma gemela, ¿verdad? Y entonces necesitamos que podamos encontrar a un paciente afectado. Esta pareja de padres portadores tendrá la posibilidad de tener un hijo sano en el mismo embarazo de estas 4 opciones.
hijo sano o 2 hijos portadores o un paciente con enfermedad de Gaucher. Vamos a tener que tenemos 3 formas clínicas en donde vamos a ver que la mayoría de los pacientes se encuentran en la enfermedad de Gaucher tipo 1 o no neuronopático, donde 90% donde la gran mayoría de los pacientes se encuentran en este grupo, y vamos a tener una actividad residual bastante suficiente como para que las manifestaciones puedan darles para llegar a edades avanzadas de la vida. El tipo 2 vamos a tener que es una manifestación completamente neuronopática, una enfermedad grave, en donde no es tan compatible con la vida y a lo mucho los pacientes pueden durar hasta los 2 años de vida. Vamos a tener aquí que la actividad enzimática es muy baja o incluso ausente. Puede tener desde la manifestación como hidrops fetalis, tener muerte perinatal, tener una manifestación neurológica muy grave como el trismus, estrabismo, parálisis, hipertonía, alteraciones graves de la deglución, y estos pacientes suelen morir en los primeros meses de vida. Rara ocasión llegan a durar hasta los 2 años. Y tenemos el tipo 3, que va a ser también como el tipo 1, que lo vamos a analizar a detalle, pero que va a tener también manifestaciones neurológicas. Perdón, esta quedó aquí mal puesta. Ay, Dios, se desconfiguró todo. Me van a disculpar, voy a tener que abrir la presentación completa porque siempre sucede en esto y se modificó la plática. Por favor, discúlpenme que abra yo otra plática. No sé qué le pasó. Se movió todo. Bueno, ¿están viendo ahí o está compartida? No están viendo en forma de diapositiva, ¿verdad? No, lo vemos como en el programa de PowerPoint. Esperen un segundo. Ahora sí. Es que la vuelve a cambiar, no sé qué sucede a la hora de, mira. Creo que la vamos a tener que ver en PowerPoint, con la representación de PowerPoint, lo siento. No pasa nada, si no es de otro modo. Es que no sé por qué a la hora que lo pongo así, lo desordena. De estas cosas de la tecnología difícil. Bueno. Enseguida que pueda se los cambio porque no sé por qué la trata de mover. Bueno, vamos a ver que la enfermedad de Gaucher tipo 1 o la no neuronopática, que es la que vamos a encontrar hasta un 95% de actividad enzimática residual, las manifestaciones van a empezar con visceromegalias, una hepatoesplenomegalia muy importante, como vemos aquí en este pacientito. Esto se acompaña además de síndrome hemorragíparo, que tenemos trombocitopenia muy importante por el secuestro esplénico. Tenemos también anemia y leucopenia, esto es por falla del medular, porque tenemos infiltrada también la médula ósea, y esto va a hacer que los pacientes tengan infecciones recurrentes. Entonces, todo esto va a venir de la mano y generalmente van a ser las principales manifestaciones: hepatoesplenomegalia, anemia, leucopenia, infecciones recurrentes. Esto, a su vez, también nos tiene detención del crecimiento, que son los datos más tempranos y más característicos en la enfermedad de Gaucher. Los pacientes van a cursar con fatiga, tolerancia al dolor, que ellos no manifiestan con tanta frecuencia estas crisis de dolor como lo hacen los adolescentes y los adultos. Les comentaba que llegan a tener fracturas patológicas, remodelación ósea deficiente, esta deformidad en matraz de Erlenmeyer, que es lo más conocido, y bueno, los huesos de nuestros pacientitos van a tener osteopenia, osteoporosis, infartos óseos, y sobre todo esto se va a ver en los huesos largos. Más grandes, más hacia la adolescencia o la edad adulta, los pacientes van a tener necrosis avascular, sobre todo cuando están sin tratamiento, y esto lo vamos a ver más en los cuerpos vertebrales, en la cadera, en el húmero. Y estas manifestaciones óseas las vamos a poder ver desde una placa simple hasta el estándar de oro que tenemos ahora para evaluar los huesos, que es la resonancia magnética nuclear. Aquí, además de ver todas estas anormalidades óseas, vamos a poder encontrar la infiltración hacia la médula ósea, la sustitución en el canal,
y también nos da la posibilidad de ver estas alteraciones en los huesos que se llaman gaucheromas. En los pacientes adultos o los pacientes ya de más edad podemos hacerles densitometría. En los niños sí va a ser como difícil porque no tenemos estandarizado esto y utilizamos otro tipo de estudios para la densidad ósea. En la densitometría, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues obviamente que tengan una densidad disminuida, y esto lo vamos a ver particularmente en la columna lumbar y la cadera. Déjenme ver si podemos regresarlo a la parte de diapositiva. Sí, ya lo dejó. Aquí vamos a ver que el paciente con enfermedad de Gaucher tipo 3 va a ser exactamente igual que la tipo 1, con estas manifestaciones de visceromegalias, con la manifestación medular, con la detención del crecimiento, pero además se nos van a agregar situaciones neurológicas y que son las características de esta enfermedad de Gaucher tipo 3. Aquí vamos a tener problema en la desviación sacádica de la mirada, la presencia de crisis convulsivas, esquizofrenia, y en el Gaucher tipo 3 en particular vamos a encontrar que hay infiltración pulmonar, muy importante, que esto puede incluso llevar a la muerte a los pacientes, y que aquí particularmente el reemplazo enzimático no llega muy bien y no nos ayuda a eso. Desarrolla también hipoacusia, puede una parte de la población tener deterioro cognitivo, y muy raramente está descrito en la literatura, pero está descrito que tengan infiltración cardíaca también, con manifestaciones cardiovasculares, sobre todo en fases tardías de la vida. ¿Qué es esto de la falla de la desviación sacádica? Esta falla, o del inicio en las sacadas, es un defecto oculomotor, el más precoz que tenemos en cuanto a lo neurológico, y afecta al sistema sacádico de la mirada horizontal. Esto es un fallo para la iniciación de la sacada horizontal, y lo sustituyen los niños con un movimiento de la cabecita para que podamos ver, para que pueda él fijar el objeto que quiere hacer. Los ojos entonces también se arquean cuando mira horizontalmente, y esto a veces clínicamente es difícil de verlo. Si me permiten regresar al anterior, este niño está puesto aquí porque cuando él le pusimos un objeto para fijar la mirada, tiene que girar el cuello para poder fijar su mirada en un objeto, puesto que sus ojos tienen una parálisis. Entonces él tiene que movilizar su cuellito para poder fijar la mirada sobre un objeto. Entonces, como vamos a ver aquí, nosotros vemos, usualmente hacemos este movimiento horizontal para ver objetos hacia los lados, y en el caso de enfermedad de Gaucher, que es lo que tenemos, que se hace una curva hacia arriba de los ojos. Esta curvita la hacen por esta imposibilidad de sacar la mirada. Entonces los ojos se arquean cuando miran horizontalmente, posteriormente hay parálisis de los movimientos horizontales, y esto es muy importante. Ahorita les voy a mostrar un video, a ver si es posible que corra, para que vean cómo es sutil y que a veces lo tenemos que ir a buscar muy intencionadamente. Okay. Aquí vamos a ver con esta pacientita si logran ver que hace una desviación como arqueando hacia arriba sus ojitos. Ajá. Entonces esto lo hace de forma obviamente involuntaria. Si ustedes le ven así, parece que no lo está haciendo, pero si se quedan, lograron ver cómo fijaba, cómo hace ese movimiento arqueando los ojitos hacia arriba. Ahí lo va a hacer ahora. No sé si lograron ver en ese momento donde los ojos los hacia arriba. En lugar de hacer un movimiento horizontal, los hace hacia arriba. Con esta niña que es más grande, quizás sea un poquito más fácil poder visualizar cómo hace esa curvatura hacia arriba, en lugar de mover en forma horizontal los ojitos. Obviamente son un poco rudimentarios nuestros videos, pero es básicamente para poderles ejemplificar lo sutil que pueden ser estos movimientos alterados. Ahí vieron exactamente el momento en que hace esa desviación de la mirada. Bueno, entonces, estas son las manifestaciones clínicas que tienen nuestros pacientes. Ahora les voy a compartir unos casos clínicos en donde vamos a ver mucho más evidente cómo pueden presentarse. ¿Cómo vamos a hacer la sospecha de la enfermedad de Gaucher? El diagnóstico. Pues
nada la sospecha clínica es lo que nos tiene que llevar hacia esta gama de estudios que nos ayuden a llegar al diagnóstico. Primero que nada, recordar que la enfermedad de Gaucher va a ser un diagnóstico de exclusión. Habrá otras muchas patologías que debamos excluir antes de llegar a la enfermedad de Gaucher. Además del cuadro clínico, nos vamos a ayudar con imagen, estudio de ultrasonido, sobre todo para las visceromegalias, resonancia de huesos, como ya les había comentado, como el estándar de oro que es. Y muchas veces, aunque no sea lo ortodoxo, hacemos el aspirado de médula ósea. ¿Por qué? Porque estos pacientes con visceromegalias, con pancitopenia, puede ser que tengan o se parezca mucho a una leucemia, y entonces muchos de estos pacientes han sido llevados a aspirado de médula ósea con sospecha de una neoplasia, y lo que encuentran son enfermedades por células con depósito con células espumosas por depósito lisosomal. Entonces, vamos a tener que hacer ya estudios más específicos para irlo buscando, como es la elevación de la quitotriosidasa y de la ferritina, que son la ferritina en este caso como factor proinflamatorio, y la quitotriosidasa, que es una una enzima que vamos a encontrar elevada, y vamos a hacer la búsqueda intencionada de la actividad enzimática baja, y el estudio molecular para buscar la mutación. Esto lo vamos a hacer en el papel filtro, que usualmente nos apoya Genzyme para poderlo hacer, y actualmente un marcador más específico que es el liso-GB1. Con 5 gotitas de sangre nosotros podemos llegar al diagnóstico, y entonces, pues en buena medida deberíamos saltarnos el aspirado de médula ósea. El asunto es que, como les digo, muchas veces es la sospecha diagnóstica primero, una leucemia, antes de llegar a sospechar una enfermedad por depósito lisosomal. ¿Qué tenemos actualmente para darles de tratamiento a los pacientes? Pues tenemos el desarrollo de las enzimas, imiglucerasa, belaglucerasa y taliglucerasa, que no hay tanta experiencia en niños, más bien en México no se usa en niños, y vamos a utilizar a 60 unidades por kilo en infusión intravenosa cada 2 semanas. Y lo que tenemos con la terapia de chaperonas, que es el iglustat, que se está usando en Estados Unidos, y el venglustat, que está en fase 3. Y lamentablemente nosotros todavía no tenemos en México esta opción, pero esto va a ser de mucha ayuda para aquellos pacientes que ya pasaron la etapa pediátrica, que son adolescentes o que tienen una enfermedad de Gaucher tipo 1, que va a solucionarles en mucho la situación de estarles infundiendo cada 2 semanas. ¿Por qué dar tratamiento a la enfermedad de Gaucher? Pues primero que nada es muy importante el derecho a la salud que tienen los pacientes y que todos tenemos. Tenemos también que las opciones de tratamiento cada vez están más al alcance. Tener la terapia de reemplazo enzimático, si bien es caro, es una terapia muy segura, en donde los pacientes la reciben y podemos reinsertarlos a una sociedad en forma casi normal. Van a tener muy buen pronóstico, llegan a tener una vida plena, económicamente activa, estudian, trabajan, se reproducen, y entonces darles la enzima ausente a estos pacientes realmente les va a cambiar en mucho la vida. Por supuesto que disminuye los ingresos y las estancias hospitalarias, disminuye mucho las complicaciones óseas, evita que los estemos transfundiendo, y todo esto tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de nuestros pacientes y por supuesto en las familias, porque no hay nada más devastador que tener un enfermo crónico en casa. Y vaya, pues la mejoría clínica de estos pacientes con la mejoría de su calidad de vida lo justifica, aún por costoso que sea el tratamiento, que de hecho en la enfermedad de Gaucher es una de las más accesibles que tenemos dentro de todas las enfermedades por depósito lisosomal. Bueno, pues ahora les quiero compartir algunos de los casos. Esta niña que les voy a mostrar es el primer caso que tuvimos, y que por supuesto que no teníamos la menor idea de que se trataba de una enfermedad lisosomal, y por eso quiero mostrarles toda la travesía que se hicieron de estudios en esta paciente antes de poder tener el diagnóstico de certeza. Esta nenita en el 2009, que la conocimos con 15 meses de vida, fue referida a nuestro hospital por hepatoesplenomegalia. Era el producto de una gesta 3 de un embarazo gemelar donde el hermanito se ovitó, y nos fue referida, además de las visceromegalias, por fiebre intermitente, procesos infecciosos, y llegó muy desnutrida. Cuando llegó con nosotros a los 15 meses, tenía 7 kilos, 70 centímetros, estaba pálida, con grandes visceromegalias. Esta foto no es de cuando era una bebé, esta es cuando ya la metimos a tratamiento.
A los 15 meses entonces que llega con todo este cuadro, se sospechó pues que pudiera tener proceso infeccioso inicialmente y por supuesto descartando todo lo infeccioso que tuviera algún tipo de neoplasia. Se le tomó una biometría hemática, confirmamos que estaba con anemia, trombocitopenia, tenía tiempos de coagulación prolongados, se abordó como todo paciente con fiebre de larga evolución y con visceromegalias, y buscándosele cualquier proceso infeccioso, se obtuvieron reacciones febriles negativas, BDRL negativo, todo el complejo de Torch negativo, virus Epstein-Barr negativo, citomegalovirus negativo. Hasta gota gruesa se le hizo a esta niña que viene de Chalco y que en su vida había tenido acceso a algún viaje en donde hubiera podido estar afectada por paludismo. Pasando a esa etapa, se le hizo un aspirado de médula ósea, en donde aquí el gran error es que nos reportan un aspirado de médula ósea negativo a células neoplásicas, pero no se nos reportó ni siquiera si existía o no, que seguramente sí lo había, células espumosas que indicaran que la paciente podía tener una enfermedad por depósito. Siguiendo con el estudio de esta paciente, se hace incluso una biopsia hepática, lo cual fue muy vergonzoso que pudiéramos o tuviésemos que llegar a eso en aquellos años, a una biopsia hepática para encontrar macrófagos con abundante citoplasma, y era compatible con células de Gaucher. Una vez establecido el diagnóstico que tenía enfermedad de Gaucher, pues se le establece vigilancia por consulta, se estuvo transfundiendo en las primeras ocasiones, pero finalmente, al ver el pobre pronóstico y el hartazgo de la familia, dejaron de asistir. Una vez que empezamos a fundar la clínica y que empezamos a buscar a los pacientes que ya teníamos con diagnóstico, la hicimos venir al hospital. Acude entonces ya en el 2012 con una gran distensión abdominal, fatiga, eventos de sangrado muy profusos, y la paciente realmente tenía esa gran visceromegalia que les muestro aquí. Como ven, era una esplenomegalia masiva, la niña era muy pequeñita, en este momento tenía prácticamente 3 años y medio y tenía un grado de desnutrición importante. Repetimos algunos estudios para poder confirmar la enfermedad. Tenía una actividad de glucocerebrosidasa muy baja. Encontramos la mutación, el R444P, 2 copias, y esto hacía que, bueno, pues la catalogáramos como una enfermedad de Gaucher tipo 3, aunque en ese momento neurológicamente no tenía ninguna manifestación. Clínicamente se comportaba como una enfermedad de Gaucher tipo 1. Tenía hipertrofia de amígdalas muy importante, estaba desnutrida, fue llevada a amigdalectomía, con lo cual empezó también a mejorar la ventilación. En ese momento, la resonancia de hueso nos mostraba una gran sustitución de su canal medular. Oftalmología, en ese momento no encontraba ninguna alteración. Esta niña es la que les mostré el video de la niña grande, que cuando fue vista a sus 3 años y medio, oftalmología no encontraba ninguna alteración. Neurología tampoco encontraba ninguna alteración. Audiología se encontraba con su audición normal. Las placas de huesos largos, era muy evidente la osteoporosis. La resonancia de cráneo fue normal. Sus huesos largos, como les comentaba, tenían una sustitución medular muy importante y tenía una pancitopenia muy marcada en ese momento. Ella nunca se evolucionó con crisis óseas, nunca ha tenido lesiones líticas ni fracturas, sin embargo, sus cambios medulares son evidentes. Con ella empezamos el reemplazo enzimático en el 2012, iniciamos en aquellos años, la dosis estandarizada para enfermedad de Gaucher era 120 unidades por kilo. Posteriormente, 2 años después, bajamos a 60, cuando ya el consenso mundial era que se utilizara 60 unidades cada 2 semanas. Y como verán, la progresión de la paciente fue verdaderamente impresionante, hasta quedarle un vaso muy pequeñito y actualmente ya no tiene vaso palpable. Bárbara llevaba una calidad de vida verdaderamente envidiable posterior a haber sido una niña postrada, decaída. Cuando las visceromegalias, cuando las manifestaciones hematológicas empezaron a mejorar, ella empezó a tener una calidad de vida bastante buena y además empezó a progresar muchísimo en el aprovechamiento escolar. Este fue uno de sus cumpleaños que tuvo aquí, cumplió 10 años, actualmente tiene 12 años. Y aquí podemos ver un poquito del comportamiento hematológico. Cuando ella que empezó con una anemia muy importante y al año siguiente prácticamente estaba en niveles adecuados.
cruzaba por algunos problemas nutricionales importantes en donde confirmábamos que volvía a ser anemia de tipo carencial, pero actualmente, como verán, tiene parámetros hematológicos completamente hacia la normalidad. Igual pasó con las plaquetas, nunca hemos vuelto a tener problemas de trombocitopenia ni de sangrado. Nutricionalmente ha progresado en forma bastante saludable, incluso la talla, que su talla blanco familiar es unos 60, ella está en percentil 50 para su edad. Realmente incluso es más alta incluso que las dos hermanitas que tiene y se encuentra totalmente eutrófica. Los primeros años de tratamiento la teníamos en peso y talla en percentil 25, actualmente como les comento está en percentil 50. Sus visceromegalias redujeron perfectamente, no tiene crisis óseas y no tenía ninguna otra manifestación neurológica hasta actualmente. Los ojos, como empezaron a ver ustedes, que en forma intencionada hemos estado vigilando y ya es muy evidente que tiene esta alteración de la desviación sacádica de la mirada. Acude a la escuela, hace actividades deportivas y lleva una vida completamente normal, con un intelecto bastante por arriba de lo normal. Entonces, en el caso de esta paciente, la terapia enzimática ha logrado hacer que esta niña lleve una vida normal. Lo de los ojos, si bien es cierto que tiene estas desviaciones, no le alteran en nada la visión, ni le altera su calidad de vida. Esta niña tiene un pronóstico muy bueno a pesar de la mutación que tiene y que lo esperado es que tuviera otras muchas manifestaciones neurológicas. La evolución de ella es verdaderamente envidiable y la llevamos ya con 8 años de tratamiento. El siguiente caso que les presento es un caso también muy grave, pero no corre con la buena suerte que tuvo Bárbara. Este niño lo conocimos a los 14 meses, producto de una gesta 3 de padres no consanguíneos, pero en un pueblo muy pequeño donde hay mucha endogamia. Este pequeñito a la edad de 6 meses de edad ya llevaba varias neumonías, detectaron que tenía detención del crecimiento y desarrolló hepatoesplenomegalia. Con esta evolución progresiva, a los 14 meses nos fue presentado porque en su lugar de origen le hicieron un aspirado de médula ósea, por supuesto sospechando en que pudiera tener una leucemia, y encontraron células sugestivas de enfermedad de Gaucher. Con esta sospecha clínica nos fue enviado en marzo del 2014, y a su ingreso corroboramos que tenía hepatoesplenomegalia, pancitopenia, y en forma ya más dirigida, hicimos rápidamente la actividad enzimática en donde se encontraba muy baja, con la misma mutación que vemos que es para un Gaucher tipo 3. En ese momento, cuando ya íbamos a hacer el tratamiento, el reemplazo enzimático, el niño acude con un cuadro indistinguible de una osteomielitis o una crisis ósea, una crisis de dolor óseo. Esta osteomielitis la tenía en el fémur y en la cabeza del fémur. Sin embargo, obviamente supimos que era una osteomielitis hasta 2 semanas después de estar haciendo el diagnóstico, porque inicialmente parecía que tenía una crisis de dolor, una crisis ósea. Finalmente, el mismo día que detectamos esto, se inició el reemplazo enzimático. El paciente tenía un gran impacto nutricional, pero como no se podía distinguir que tuviera una crisis ósea de una osteomielitis, decidimos cubrirlo. Y ustedes van a decir, ¿y por qué trae una osteomielitis de repente? Porque un mes antes había tenido una neumonía grave que lo había tenido intubado. Entonces, ante esa sospecha de un foco infeccioso grave de un mes antes y el cuadro que presentaba de dolor era indistinguible, y por eso decidimos darle tratamiento con dicloxacilina y vancomicina y hacer todo lo correspondiente a que fuera una osteomielitis. Incluso se llevó a un curetaje, una resección quirúrgica, en donde los cultivos salieron positivos para Staphylococcus aureus. Sin embargo, si ustedes consultaran la literatura, es bien difícil poder distinguir una complicación infecciosa de una crisis de dolor en un niño tan pequeñito. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen, en esta resonancia, en donde está totalmente destruida su cortical, y también en el gamagrama, ojalá lo alcancen a ver, estaba todo completamente afectado el fémur. Entonces, el paciente inició su reemplazo enzimático, se le hizo el tratamiento para la osteomielitis, y enseguida empezó a mejorar. La reducción de las visceromegalias fue muy importante.
En cuanto al aspecto hematológico, se empezó a mejorar también rápidamente. En cuanto a la osteomielitis, tuvo una recuperación y una regeneración como cualquier otro niño sano. Ni siquiera en este caso la enfermedad de Gaucher atoró o hizo que la osteomielitis y la regeneración fuera mala. Él llevaba una evolución perfecta. El problema era pulmonar. El problema es que el niño seguía presentando una neumonía tras otra, tras otra. Y entonces fue que decidimos, desde esta tomografía ya es la más dramática, por supuesto que tenemos otras, en donde al inicio de su padecimiento veíamos como cada vez tenía más componentes, más infiltración del glucocerebrócido hasta dejarle un pedacito de pulmón funcional para poder respirar. Con todo esto, incluso lo llevamos a una biopsia de pulmón, en donde encontramos que todo eso era enfermedad de Gaucher, a pesar de que él también inició tratamiento con imiglucerasa a 120 unidades por kilo, posteriormente ya se le pasó a 60 como era lo descrito. Este paciente nunca logró tener una buena evolución pulmonar. Las visceromegalias redujeron, lo hematológico estuvo muy bien, no volvió a tener ninguna crisis ósea, sin embargo, el pulmón nunca respondió. Vivía con concentrador y con BiPAP incluso. Para el 2006 llevábamos 56 infusiones, el peso y la talla habían mejorado muchísimo, pese a que tenía un problema de ventilación crónico. Hemoglobina de 13, leucocitos normales, plaquetas bien, tenía un desarrollo psicomotor normal, como lo pueden ver aquí, un niño de casi 3 añitos, tenía un lenguaje bastante desarrollado. Tenía datos francos de hipoxia crónica, dedos en palillo de tambor, desarrolló una hipertensión pulmonar muy grave. Y en ese momento, en forma por demás empírica, iniciamos incluso Ambroxol, que es una de las terapias que actualmente se les está dando para evitar que el sustrato se vaya depositando. Sin embargo, ninguno de nuestros esfuerzos pudo llegar para que el pulmón de este paciente reaccionara. Fíjense muy bien cómo fueron progresando las visceromegalias hasta llegar a tener un vaso muy pequeñito y con toda la mejoría clínica que les decía. Sin embargo, el paciente, lamentablemente, los papás al ver la mala evolución decidieron suspender el tratamiento y 6 meses después de suspender el tratamiento falleció de una neumonía. Estos son de los casos no muy bonitos que tenemos. Y esta es otra niña que les quiero compartir. Ella llegó a los 3 años de vida con el antecedente de a los 6 meses de edad haber empezado con un crecimiento abdominal importante. A los 18 meses se dieron cuenta que la niña no crecía y que cada vez tenía más distensión abdominal, cada vez eran más los procesos infecciosos que tenía y encontraron que tenía visitopenia. Por esplenomegalia y visitopenia nos fue enviada al hospital con sospecha de una leucemia. Cuando llegó, la encontramos con hepatoesplenomegalia, talla baja, anemia y trombocitopenia, a la par de otros estudios para descartar que no hubiese infección por Epstein-Barr, que no tuviera criterios para leucemia. Hicimos también rápidamente buscar actividad enzimática para glucocerebrosidasa y en ella encontramos que era 0. No nos explicábamos cómo con una actividad de 0 podría habernos llegado a los 3 añitos sin haber fallecido antes. Al encontrar la mutación que tenemos, ella es heterocigota, pero tiene una mutación para L44P, que es la neuronopática. En esta pacientita con tanta deficiencia enzimática y con esta mutación tan importante, iniciamos el tratamiento con imiglucerasa a 60 unidades por kilo y hemos tenido con ella 3 fracturas patológicas. Lo más importante y que llama la atención en ella es que nunca refiere dolor. Y de hecho, cuando ha tenido las fracturas han sido muy, muy discretos los traumatismos que ha tenido. Este es el último traumatismo que tuvimos, que iba corriendo y se pegó con una silla y tuvo esta fractura que ven acá. Pero el problema con ella es que sí tiene una afección ósea muy importante, en donde vemos la gravedad de la patología, pues tiene una glucocerebrosidasa de 0, y a pesar de que iniciamos a los 3 años de vida las infusiones, pues seguimos teniendo mucho problema todavía con sus huesitos. La niña tiene aparte gaucheromas en hueso, en hígado y ganglios abdominales. Esto nos hace que tengamos la sospecha de una malabsorción intestinal,
porque aunque ha mejorado las curvas de crecimiento, la niña tiene todavía desnutrición. Y entonces estamos viendo que tiene datos de malabsorción intestinal y al tener tantos ganglios abdominales infiltrados, es muy probable que tengamos también malabsorción intestinal precisamente por esto. Sin embargo, la reducción de las visceromegalias ha sido muy importante. Ella ha mejorado perfectamente los parámetros hematológicos y por lo demás va muy bien. Lamentablemente, como ven aquí ustedes, las complicaciones óseas, llevar 3 fracturas patológicas no es lo ideal. 2 de ellas fueron antes de que iniciáramos el tratamiento. Ahora lleva año y medio con tratamiento, pero aún así tenemos todavía la presencia de esta fractura. Bueno, pues, ¿cuáles son los objetivos que perseguimos al dar la terapia de reemplazo enzimático? Primero que nada, mejorar los parámetros hematológicos y reducir las visceromegalias van a ser los primeros parámetros que ustedes puedan ver. En cuanto esto mejora, los pacientes dejan de tener procesos infecciosos, recuperan velocidad de crecimiento, disminuyen las crisis óseas, eso es muy importante porque esto va mucho en deterioro de la calidad de vida de los pacientes, y también pues evitar el riesgo de las complicaciones óseas a largo plazo, como son los infartos, la necrosis avascular o las fracturas patológicas. Que ustedes dirán, en esta niña no lo estamos logrando, bueno, pero pues vamos en el camino y esperamos que como siga el tratamiento, logremos contener esto, porque 2 de ellas, como les menciono, habían sido antes de iniciar la terapia de reemplazo enzimático. Pero finalmente todo esto se va a sumar en que los pacientes puedan tener una vida funcional, una mejor calidad de vida. ¿Cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes? Pues en la clínica les damos nosotros una consulta pues cada 15 días que vienen a la infusión. Sin embargo, en otros lugares los pacientes no se revisan y se infunden al mismo tiempo, sino que van a un lugar de infusión. Lo ideal es que por lo menos le tengan un seguimiento clínico mensual o bimestral si es que ustedes no están poniendo la infusión cada 15 días. Un montón de laboratorios se sugiere que sean, pero básicamente lo que necesitamos es biometría hemática, la química sanguínea y los biomarcadores, inicialmente cada 6 meses, pero cuando ya llega al control su paciente, que es usualmente los primeros 2 años de tratamiento, podemos pasar a dárselos en forma anual. Tenemos que hacer densitometría o resonancia de huesos de acuerdo a la edad de nuestros pacientes, ultrasonido o resonancia para evaluar las visceromegalias y una tomografía pulmonar, que lo aconsejado es que todo esto se haga en forma anual. El seguimiento por los servicios que nos tienen que dar apoyo es oftalmología, con la búsqueda muy intencionada de estos movimientos que ya les platicaba. El seguimiento neurológico, muchas veces en el electroencefalograma podemos ver que tengan alteraciones electroencefalográficas sin llegar incluso a las crisis convulsivas todavía. Tener su vigilancia por hematología, audiología, ortopedia, neumología, cardiología, de acuerdo a las manifestaciones que tengan sus pacientes. En este caso, nosotros, por ejemplo, en el servicio, que somos pediatras, nos apoyamos de estos servicios, pero el seguimiento lo hacemos nosotros. Quizá el neurólogo la vea una vez al año, el hematólogo o el audiólogo una vez al año, pero nosotros que estamos encargados de la infusión, los vemos cada 15 días. La gran mayoría de nuestros pacientes tienen un catéter puerto para poder recibir las infusiones, aunque en el caso de la niña grande, Bárbara, que vieron, ella no tiene un puerto, y la niña chiquita, que es la que tiene las fracturas patológicas, ella sí tiene un puerto. Esto nos ayuda mucho a que los pacientes puedan ser infundidos en forma muy práctica. Un puerto les va a durar 7 años en forma segura, bien cuidada, y evitamos estarlos puncionando cada 15 días. El soporte emocional es algo muy importante, no solo para los pacientes, sino para la familia también, porque como les comentaba, tener un paciente crónico en la familia es algo muy desgastante. Sin embargo, ayudar a que estos niños lleven una vida de lo más normal, que puedan ingresar a la escuela, hacer deporte o incluso ya que después se incorporan a los trabajos, nos ayuda a que ellos mismos se visualicen como personas no enfermas. Y esto lo estamos viendo mucho actualmente con 2 de nuestros pacientes de enfermedad de Gaucher que son adolescentes, Bárbara y otro niño que se llama Carlos, que tiene 15 años, 16 años, que él vive en Chetumal y viene cada 15 días a México a la infusión. Y todos estos cambios propios de la adolescencia, que de por sí son difíciles de aceptar, imagínense para ellos aceptar que tienen una enfermedad crónica y que tienen que asistir cada 15 días al hospital para poder llevar una vida de lo más normal posible. Entonces, este soporte emocional es básico en nuestros pacientes.
Nosotros, como les comentábamos en la clínica, pues tenemos diagnosticados 14 pacientes con enfermedad de Gaucher, 4 con tipo 1, 8 con tipo 3 y 2 que fallecieron con tipo 2, fallecieron los primeros meses de vida. Y ustedes dirán, ¿por qué si Gaucher tipo 1 es el más frecuente, tenemos tantos pacientes con tipo 3? Pues nuestra teoría es que los tipo 1 andan por ahí en la población abierta, perdidos y no diagnosticados, y los que nos llegan a los hospitales son los que tienen una manifestación clínica más importante, como son los tipo 3. Actualmente tenemos 6 pacientes en tratamiento, 4 reciben imiglucerasa, 2 reciben belaglucerasa, con buenas evoluciones, salvo algunas cosas, como les decía, de los huesos o el paciente que no nos respondió por el problema pulmonar. Tenemos 4 defunciones, las 2 de tipo, los 4 pacientes contemplan a los 2 tipo 2 y los otros con Gaucher tipo 3, incluyendo el niño de las manifestaciones pulmonares que les compartí. En esto de la calidad de vida, pues nosotros nos hemos dado a la tarea de irla evaluando para ver cómo es. Y hace ya un par de años que tuvimos la oportunidad de reportar a los primeros pacientes que teníamos en la clínica, los primeros 5 pacientitos, quisimos evaluar su calidad de vida, cómo era, y como las escalas de calidad de vida, las SF-36 es para adultos, y las que tenemos de PET-QL eran más complejas, decidimos adaptar esta de Lansky, que se utiliza más que nada para el paciente oncológico. Por su sencillez, la quisimos adaptar a este tipo de pacientitos. Y como verán, el grueso de ellos, vemos que en cuanto inicia el tratamiento de tener una calidad de vida muy mala, van a mejorar muchísimo. Aquí, este paciente, verán que solamente tuvo 2 determinaciones cuando llegó y una más. ¿Y por qué fue que lo perdimos? Pues porque este paciente falleció. Este paciente es uno de los 2 que más que les reportaba. Este paciente tenía una bebé con un Gaucher tipo 3, que en cuanto empezó a recibir la terapia de reemplazo enzimático, empezó a movilizarse, cuando nosotros la recibimos solo gateaba un poco por esas grandes visceromegalias. Posterior a la terapia, en 6 meses, la niña mejoró muchísimo, tanto así que se volvió como muy latosita y tuvo una aspiración de un cuerpo extraño y falleció por asfixia por una aspiración de cuerpo extraño. Entonces, por eso solo tenemos 2 manifestaciones de esta niña. Pero en los demás pacientes, y ahora por supuesto que ya lo hemos proyectado a todos los niños que tenemos, vemos que la calidad de vida para los pacientes a los 24 meses del seguimiento ha sido verdaderamente hacia la normalidad. Estos niños, nuestro incentivo es que llevan una vida normal. Tuvimos la oportunidad de presentar esto en algunos foros y posteriormente lo llevamos a un artículo para poder compartir que los pacientes, a pesar de tener una enfermedad crónica y grave, pueden llevar una vida mejor, una calidad de vida buena con la terapia de reemplazo enzimático. Pues bueno, yo como conclusiones les quisiera dejar que la terapia de reemplazo enzimático va a impactar positivamente a los pacientes y por supuesto a su familia. Debe de ser iniciada lo más pronto posible en cuanto se confirme el diagnóstico y no darles ese periodo de a ver si lo amerita o no lo amerita. Incluso muchos pacientes que se tiene diagnóstico prenatal, ya porque han tenido algún hermano enfermo, se aconseja que en cuanto el paciente nazca, a los 15 días de vida empiecen, porque mientras más tempranamente nosotros demos la terapia de reemplazo enzimático, menos daño vamos a tener a órgano blanco. Vamos a tener que mientras más temprano demos el tratamiento, evitamos la progresión de la enfermedad y las complicaciones que ya pudimos ver. Vamos a mejorar la calidad de vida y vamos a reducir la morbimortalidad de nuestros pacientes al tratar de reducir las estancias hospitalarias, los internamientos y los costos de estos pacientes. Aunque la terapia de reemplazo enzimático sea muy costosa, es más costoso tener a estos pacientes crónicamente enfermos, hospitalizados y transfundiéndose. Pues yo les quiero dar las gracias por su atención. Ojalá me puedan retroalimentar con algunas preguntas. Aquí pongo algunos de nuestros pacientitos, de los varios que tenemos, pero de estos niños que han sido un verdadero ejemplo, que nos han permitido aprender muchísimo con sus casos y que todos los días vemos que vale la pena ofrecerles tratamiento a estos pacientes porque no es un dinero mal gastado. Nunca en la salud es algo mal gastado, pero siempre el paciente con enfermedad lisosomal es visto con dificultad porque qué le van a ofrecer, hasta cuándo, y créanme que poderle ofrecer a todos estos niños una mejor calidad de vida
es un incentivo para seguir adelante. Pues muchas gracias. No sé si quieran o tenemos tiempo para preguntas. Gisela. Muchísimas gracias, doctora, por la plática. Aquí tenemos habilitado el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, ahí podrían escribirla, por favor. Por el momento no tenemos preguntas, pero ahí está abierto el chat si alguien desea hacer alguna. De hecho, también se transmitió a través de Facebook, de nuestra página de la sociedad. Tenemos más o menos entre 10 y 15 gentes que lo están viendo por Face. Y pues bueno, hasta ahorita creo que no hay tampoco ninguna pregunta, doctora. Pues muy bien, yo no sé si quedó muy claro o definitivamente no no llegamos. No, doctora, yo creo que quedó muy claro. La verdad, estuvo muy, muy buena. Excelente la plática. Muchas gracias. Yo con lo que me quisiera quedar también es que vean que sospechar la enfermedad de Gaucher es una obligación, aunque su frecuencia sea tan baja, tenemos que ver que se puede presentar como una infección por Epstein-Barr, que se puede presentar también como una neoplasia y que vale la pena siempre decir, puede ser, ¿no? Gracias. Aquí Sí, la doctora, en verdad, muy buena. Nos pone, doctora, más que pregunta, felicitarla. Un placer escuchar los casos clínicos, muy buenos ejemplos de diagnóstico y evolución. Muchas gracias a la doctora Sesman, un gran saludo, un abrazo. Hace mucho que no nos encontramos, pero espero que ya la pandemia nos deje vernos. Pues bueno. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos por asistir. Agradezco mucho su atención y bueno, pues espero que en breve nos podamos encontrar físicamente en algún lado. Que tengan buenas noches. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente charla. En verdad que yo creo que no hay preguntas, pero porque fue magnífica su plática y con la presentación de casos aún más completa todavía. Muchas gracias, doctora. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Bye.